Pues recordaba un poquito la historia de la iglesia desde su comienzo, ¿no? Cómo el Señor comienza con 12 personas y luego se multiplican ya en el año 50 después de Cristo. Ya había una iglesia grande en Jerusalén y había muchas iglesias fundadas en todo lo que era el mundo conocido de ese entonces. Y poco a poco se fue como diluyendo en cierto sentido la vida espiritual de muchas iglesias. Y en el año 94 más o menos, Dios le revela al apóstol Juan el estado de muchas iglesias. Y ahí ustedes saben el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué había con este mensaje? A la iglesia de Éfeso le dice que había dejado el primer amor. Había una queja de muchas cosas, pecados sexuales dentro de la iglesia, había idolatría, había tolerancia a los falsos maestros, había tibieza espiritual. Ustedes se acuerdan el último mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice que es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, ¿cierto? Todo esto estaba en la iglesia. Solo Esmirna y Filadelfia como que se salvan de no tener cosas negativas, pero era el estado de la iglesia de ese entonces en muchas regiones del mundo. Entonces, hermanos, muchos países también que fueron fundados con base en la palabra de Dios han dejado el evangelio. ¿Cómo está Estados Unidos, por ejemplo? George Washington estableció a Estados Unidos con base en la palabra. Muchas iglesias se fundaron, muchos misioneros enviaron al mundo, pero han caído ya en las garras del progresismo, y muchas iglesias, mis hermanos, han caído en las garras de la mundanalidad, del progresismo, cuya meta es, hermanos, lograr que predomine la percepción social de que practicar una religión, y muy en especial el cristianismo, ellos dicen, y los valores, ¿no?, que se asocian, ellos dicen que es algo anticuado, ridículo, cavernícola, prehistórico, pasado de moda, absurdo. Es decir, el evangelio para ellos no tiene cabida con este movimiento progresista que viene desde hace muchos años. Entonces, hermanos, han surgido muchos movimientos también que son falsos, y hay un peligro latente para que la iglesia entre en contaminación espiritual si no hay una percepción clara de la palabra de Dios. Y entonces a esto podríamos llamarlo el espíritu babilónico en este entonces, y por eso ustedes ven un letrero aquí que dice Babilonia. Si algo quiero hablar es precisamente viviendo en Babilonia sin involucrarse. ¿Cómo es? Viviendo en Babilonia sin involucrarse. El Señor hizo una oración muy trascendental. En Juan 17 está descrita, y una de sus oraciones es: no te ruego, Señor, que quites a mis discípulos del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo dijo Jesús? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, el profeta Daniel es un libro fascinante, un libro muy interesante, es un libro profético. Me encantan las profecías de Daniel porque sitúa a las naciones de la tierra desde su tiempo a los tiempos finales. Es uno que da una profecía muy, pero muy completa en torno al destino de las naciones. Y mediante la historia del profeta Daniel podemos ver cómo un hombre, como unos muchachos, unos jóvenes fueron capaces de mantenerse en fe en Dios, de mantener su vida espiritual en medio de una cultura impía, hostil a las cosas de Dios, y esa cultura era conocida como Babilonia. Entonces, la Biblia, voy a permitirme leer el capítulo 1 de Daniel, algunos versículos. Dice: en el año tercero
del reinado de Joacim, rey de Judá. Esto es, hermanos, el año 605 antes de Cristo. Es el tercer año del reinado del rey Joacim. Dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, escuchen, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, escuchen bien, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Caldeo era el imperio caldeo, cuya capital era Babilonia. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, escuchen, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vean. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, mis hermanos, con la cultura babilónica? ¿Y qué tiene que ver que no se hayan contaminado con la comida del rey? Daniel era un joven que en el año 605 fue cautivado juntamente con 3 compañeros. Su edad, según los historiadores, oscilan entre los 15 y los 17 años. Pero un muchacho que tenía una madurez impresionante en su vida espiritual y un discernimiento increíble para no dejarse contagiar de toda la cultura babilónica y de todas las costumbres que allí habían. En el año 605 entonces va Nabucodonosor, sitia la ciudad. Era el hombre de las conquistas de aquel entonces, era el poderoso de ese entonces. Sitió a Jerusalén, la rodeó con ejército, y en ese entonces todavía no destruía el templo. Se llevó una cantidad de cautivos hacia Babilonia, y entre ellos cayeron estos 4 muchachos. ¿Qué pasó? Lógicamente después siguió otro rey que se llamó Joaquín. Este se entregó a Babilonia. Luego un rey Sedequías, que el Señor le dijo a través de Jeremías que se entregara o si no moriría, y Sedequías desobedeció. Y vino Nabucodonosor en el año 586 y destruyó el templo de Jerusalén. Se llevó todas las cosas sagradas, se llevó mucha gente, y a otros los esclavizó. Eso era el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero no fue simplemente, hermanos, que el rey de Babilonia, con su poder singular y especial,
Se llevó al pueblo porque sí. La Biblia dice que fue Dios quien entregó al pueblo en manos del rey de Babilonia. ¿Y ahora por qué? Porque su pureza, la pureza del pueblo de Israel, dejó de ser en un momento y se contaminó con idolatría, se contaminó con hechicería, se contaminó con la corrupción de las naciones y de las culturas que los rodeaban, y eso hizo que trajera juicio a un pueblo que era el pueblo espiritual, el pueblo de Dios. Eso, trasladándolo a la iglesia, es qué capacidad nosotros también tenemos de discernir los tiempos. Y aquí hay algo interesante. La Biblia nos dice que se llevaron estos 4 muchachos, por cierto, muy capaces, muy sabios, muy entendidos, y se los llevaron cautivos y los castraron, los volvieron eunucos. Esto era una vergüenza, esto era algo que, es decir, anulaba el futuro que tenían ellos, porque seguro no iban a tener una familia. Seguro ellos no se iban a multiplicar en hijos, porque no podían tener hijos. Era una vergüenza ser eunuco. Pero bueno, allá había un jefe de eunucos también que llevó a estos muchachos. Y cuando llegan allá, ellos ven todas las banquetes que habían ahí, comida en abundancia. Y bueno, dirían, pues nos volvieron eunucos, pero aquí vamos a comer bien. Pero hubo un discernimiento en Daniel y dijo: esta comida no sabemos cómo está cocinada, si está cocinada conforme a las leyes que Dios dio o es una comida inmunda. Y lo otro, mis hermanos, esta comida es una comida que es sacrificada primero a los ídolos, es allá llevada a los ídolos. Aquí en Colombia hay una fiesta que se llama la fiesta de San Isidro Labrador, que es el primer domingo de junio, que la celebran en los campos. Y le llevan a San Isidro Labrador muchas cosas. Claro, San Isidro Labrador ni tiene oídos, ni tiene boca, ni tiene manos para recibir tanto. Lo recibe el sacerdote, y esa comida la reparten, pero es sacrificada a San Isidro Labrador, porque San Isidro Labrador es el dios de la sementera en los campos. Y allí, hermano, esas comidas en Babilonia también eran consagradas a los ídolos. Y él tiene ese discernimiento y dice: esto está consagrado a un ídolo, yo no me puedo contagiar con eso. Una cosa muy sencilla tal vez. Para ustedes dirían: pero qué bobo, con todas esas banquetes, con todas esas cosas, con todas esas delicias que estaban a la mesa del rey, pero este hombre no come de ello. Porque él podía discernir que eso contaminaba su alma. Y aquí está, hermanos, una disposición increíble de guardar su pureza espiritual conforme a las costumbres hebreas y no contagiarse con las costumbres babilónicas. Pero miremos cuál es el origen, hermanos, de Babilonia. Babilonia nace de un proyecto humano de rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la Torre de Babel? ¿Sí o no? ¿Sí han leído la Torre de Babel o no? Génesis 11. En Génesis 11 está la historia de la Torre de Babel. Un hombre llamado Nimrod, que la Biblia dice que fue el primer poderoso en la tierra, su poder lo llevó a rebelarse contra Dios y construir una torre. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, escuchen bien: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Un proyecto humanista, un proyecto rebelde, un proyecto de no esparcirse. Todavía después del diluvio hablaban una sola lengua, y ellos dijeron: vamos a hacer una torre. Y esta torre
mis hermanos queridos, tenía el propósito de desafiar a Dios, cuya cúspide llegue al cielo. Y dice, el nombre de Dios no va a ser adorado aquí, es el nombre nuestro. Hagámonos nombre. Y eso es Babilonia. Babilonia, Babel. Pero hermanos, la Biblia dice que nada podía hacerles descender hacerles que no tuvieran este proyecto, desistir del proyecto, solo Dios. Y dijo, esto está terrible. Así que la Biblia dice que descendió Dios, confundió las lenguas, y allí nacen los idiomas. Porque en algún momento era un solo idioma para rebelarse contra Dios. Luego no pudieron llevar a cabo su proyecto porque nadie se entendía entre sí, y se esparcieron por diferentes partes de las naciones, y allí es donde surgen las naciones y los diferentes idiomas. Por lo tanto, Babilonia es símbolo de rebelión. Babilonia es símbolo de desafiar al Señor. Hubo un hombre llamado Richard Burbrand, uno de los grandes hombres de Dios, que sobrevivió a las torturas cuando estaba la famosa cortina de hierro, y fue torturado por predicar a Cristo Jesús. Él escribió un libro impresionante que se llama Marx Satanista, y dice en su libro que Marx no era un ateo, sino era un enemigo, un rival de Dios. Y que en alguna expresión dice, tengo la esperanza, que Carlos Marx dijo, tengo la esperanza de vengarme de aquel que reina en lo alto. Eso era Babilonia, desafiar a Dios, estar contra Dios. Y hoy en día, mis hermanos, este movimiento babilónico está continuamente rodeando, permeando tal vez la mente de muchos cristianos. Es un peligro increíble. Babilonia, en los tiempos de Daniel, que fue llevado, ellos le daban mucha importancia a sus festejos, le daban mucha importancia y no tenían restricciones, hermanos, en cuanto a los alimentos. Pero para Daniel no era una opción estar contagiándose con todo lo que le ofrecían. Después de escuchar los requerimientos necesarios para servir a la cultura babilónica, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino del rey. Y le dijo al eunuco, no quiero comer de esa comida. Y el eunuco, el jefe de los eunucos le dijo, y en algún momento ustedes, si no comen de la comida del rey, pues se van a enflaquecer, se van a empalidecer. Y viene el rey y me reclama que qué está pasando con los principales del reino, y seguro que me van a matar. Y Daniel le dijo, prueba con nosotros unos días, 10 días. Denos de esas legumbres. Algunos hablan que no hay que comer carne. Eso no quiere decir porque Daniel fue vegetariano. Pero hermanos, lo cierto es que esas legumbres no era tanto el alimento, la cuestión que tenían las legumbres, sino que ellos oraban a Dios por su comida y Dios los alimentaba, porque no era comida que contagiaba su vida espiritual. Mis hermanos queridos, ¿qué tenemos nosotros hoy? Una cantidad de cosas con un espíritu babilónico en nuestros días que contagia la iglesia. Algo positivo salió de ese exilio de Israel, y es el surgimiento de las sinagogas. Cuando fue el templo destruido, los israelitas ya pensaron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? Y entonces se inventaron unos edificios donde se reunían a cantarle a Dios, a alabarlo, y donde se reunían a estudiar la palabra de Dios, la Torá o el Pentateuco o la ley.
Pero también entonces surge, como habían varias sinagogas, entonces surge una cosa, y era la necesidad de los escribas. Los escribas eran los que pasaban manualmente, copiaban la escritura y se encargaban de llevar una copia aquí, otra copia allí. Entonces qué bonito es que Dios usó el exilio, el sufrimiento y el dolor del pueblo para que se establecieran las sinagogas y nacieran los escribas. Y por eso la palabra de Dios se multiplicó, porque en cada sinagoga había una copia de la ley. Qué bonito esto, hermanos. Es que en las circunstancias adversas, en medio del dolor, Dios se inventa cosas para bendecir a su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero bueno, eso fue lo positivo del exilio. Pero ¿qué hablamos de la Babilonia hoy, mis amados hermanos? Babilonia fue una ciudad del mundo antiguo, pero es también un sistema, y escuchen bien, es un sistema que de acuerdo con la Biblia se ha hecho presente a lo largo de toda la historia para oponerse a la vida espiritual de calidad de un pueblo. ¿Qué es Babilonia hoy? Lo que fue ayer, el camino equivocado para hallar a Dios. Muchas personas creían que alcanzarían al dios Marduk o Merodach, como era el dios de los babilonios, a través de la torre, y que allá adorarían. Ustedes saben cuánta idolatría había en Babilonia. Mis hermanos, ustedes saben también que esto puede trasladarse a los tiempos contemporáneos, maneras erradas para encontrar a Dios. Y no solamente se da por allá en los tiempos de Roma, del auge romano, surgió un dicho que decía: todos los caminos conducen a Roma. Y eso lo toma la religión para decir: todas las religiones conducen a Dios. Y hermanos, no es así. No es así. Se podría decir al seno de la iglesia cristiana que todos los caminos o todas las maneras que el cristiano tiene de buscar a Dios conducen a Dios. No, mis hermanos, hay una sola manera de que nos lleva a Dios, y esa manera es la manera bíblica. ¿Cómo podemos nosotros agradarle en todo y cómo podemos ser cristianos integrales? Integrales. Mis hermanos queridos, tal vez ustedes crean que viniendo solamente a culto es el camino para encontrar a Dios, pero estarían errados. Porque solamente leyendo la Biblia sin practicarla o memorizándose tantos versículos, ahí ya hay salvación. No, mis hermanos queridos. Hay un camino que es el camino de la voluntad de Dios. Hay un camino que es la obediencia a los mandamientos de Dios, y eso tenemos que estar conscientes de cuáles son los mandamientos, conocerlos, estudiando la palabra de Dios para poder cumplirlos, y de esa manera encontramos el camino correcto para encontrarnos con Dios todos los días, para encontrarnos con Dios y vivir realmente la vida espiritual auténtica que Dios demanda. ¿Cómo está encontrando a Dios todos los días? El salmista lo encontraba de una manera singular. Y él clamaba, y su oración era: Señor, que esté yo en la casa tuya todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Wow! ¡Qué oración tan maravillosa! No le estaba pidiendo casa, carro y beca, no le estaba pidiendo salud, no le estaba pidiendo cosas, mis hermanos queridos, simplemente estaba pidiéndole un anhelo espiritual, y es que su devocional fuera un devocional de tanta calidad que se encuentra con Dios y puede presenciar a Dios en su cuarto o allá en el lugar donde tenga para orar a Dios. De hecho, hay muchas personas que no tienen lugar secreto. Hay muchas personas que no tienen un lugar específico para buscar al Señor. Algunos lo tienen, van a su cuarto, en la oficina o en cualquier lugar, hacen un lugar para buscar a Dios. ¿Cómo está buscando a Dios y cómo lo está encontrando?
Ese devocional que estás haciendo, mi hermano, mi hermana, es un devocional de calidad, de tal manera que cuando voy a encontrarme con Dios salgo lleno, bendecido por Dios, con una voz especial a mi corazón. Es que allá tenemos que llegar, como el salmista decía: Señor, que cada que yo vaya a tu presencia, contemple tu gloria. Que cada que yo vaya a tu presencia, contemple tu gloria. Y además que yo te pueda inquirir. Inquirir significa investigar. Que yo te pueda, la investigación se hace a través de preguntas. Que yo te pueda preguntar, Señor, y tú me puedas hablar. Esto quiere decir, tenemos que estar conectados con la presencia del Señor de una manera tan íntima que le hablamos y nos habla. Que le hablamos y le escuchamos. Es decir, Él tiene una palabra para cada uno de nosotros diariamente. ¿Lo estamos escuchando? Ese es el camino de encontrar a Dios, de buscar a Dios intensamente, de buscar a Dios apasionadamente. Nuestra iglesia Vida en Acción debería caracterizarse por personas que cada domingo vienen tan llenos de Dios, no a llenarse de Dios, sino que ya vienen llenos porque en la semana se llenaron y vienen a darle gracias al Señor por todo lo que Dios hizo en la semana. ¿Sí o no? Cuando David fue perseguido por su propio hijo Absalón, que se le rebeló, él huyó. David no le huyó a Goliat. David no le huyó al ejército de los amonitas ni de los moabitas. David no le huyó a los sirios, no le huyó a los asirios, pero sí le huyó a su hijo. Absalón se rebeló y fue a matar a su papá. Él huye a un desierto que se llamaba el desierto de Judá. Y estando allá escribe el Salmo 63. Y el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay, para ver tu gloria y tu poder, así como te he visto en el santuario. ¿Saben cuál era el anhelo de David? No era que Dios destruyera a Absalón, no era que Dios le devolviera el reino, no era que Dios lo restableciera como rey en Jerusalén. Era que él pudiera volver al templo para adorar a Dios. Eso es un hombre apasionado por la presencia del Señor. Y cada miembro de Vida en Acción debe ser una persona apasionada por la presencia de Dios, apasionados por buscar del Señor. Y eso es el camino correcto para encontrar a Dios. ¿Qué otra cosa es Babilonia? ¿Qué representa? En este tiempo tenemos el culto al placer. El culto al placer. Para la inmensa mayoría de las personas de nuestro mundo occidental, el fin supremo casi es buscar placer. Y algo que esto lo representa una palabra que se llama el hedonismo. El hedonismo. La suposición de que el hombre obra solo por placer y para el placer. Por ahí atribuyen una frase al pensador francés Voltaire. Dice que Voltaire decía que el placer es el objeto, el deber y el fin de todo ser racional. Qué equivocada declaración de Voltaire. Uno de los placeres más buscados, hermanos, es el placer sexual. Y una de las cosas que más ata al cristiano en este tiempo es la pornografía y la infidelidad, y en cierto sentido la masturbación. Cosas que no permiten experimentar la presencia de Dios como debiera experimentarse. Esos placeres, mis amados, están a la orden del día. Están allá en la pantalla
están en el celular, están en el computador, están en el televisor, están en todo lado. Y lo digo, hermanos, que esta es una atadura impresionante en estos tiempos para el contagio con ese placer babilónico. Y es que muchas personas han venido a consejería por esta atadura inmunda. Muy fácilmente se accede a la pornografía, revistas en la calle. En todo lugar hay contacto con la pornografía, y esto es una de las cosas que más daña a la iglesia, porque es algo que se ve o se puede hacer en lo secreto. Pero recuerda, mi hermano y mi hermana, que para Dios no hay nada secreto. Él lo conoce todo. Piensa en algo, hermano y hermana. Si Jesús viniera esta noche y te encontrara en esa práctica maligna, en esa práctica pecaminosa, ¿qué pasaría? Tú te quedarías. Tú te quedarías. O si murieras esta noche, tú te condenarías. La búsqueda del placer. Mira, hermanos queridos, ya en muchos países es legal que las mujeres anden en los supermercados en topless, sin brasier. O si llevan una blusita, es una blusa transparente, no llevan nada. Otros ya están practicando el nudismo, y eso es legal. Eso es legal. Placer sexual. Pero nosotros como cristianos debemos mantenernos en la pureza, que nada de esto contagie nuestra comunión con Dios, porque es un espíritu babilónico. No sé, ustedes se imaginan, leyendo un poco sobre Babilonia, lo que eran los festejos de Nabucodonosor, de Belsasar, de todos estos reyes perversos, de Nabudivo, que fue el padre de Nabucodonosor. De todos ellos era el placer, las mujeres, el sexo, y todo esto, mis hermanos queridos, era cultura prácticamente en Babilonia. No te dejes contaminar, joven. Antes, hermanos queridos, mantener la virginidad era una de las cosas que más preocupaba a los jóvenes. Hoy mantener la virginidad es una vergüenza. Ay, ¿tú eres virgen? Uy, no. No, mis hermanos queridos, tenemos que cumplir principios bíblicos y mantener la pureza sexual. Esté soltero o esté casado, tenemos que ser puros para la gloria de Dios. Amén. Pero ¿qué más es Babilonia en este tiempo? Babilonia en este tiempo tiene que ver también con lo que es idolatría. La mayoría de nosotros practicamos una idolatría afuera, que era la adoración a ídolos. Como les he dicho en algunas ocasiones, yo fui un tiempito acólito. Y siempre nos enseñaron a adorar ídolos de yeso, de madera, de plata, de oro. Pero esa clase de idolatría no está en la congregación. Está otra parte de la idolatría, otra clase de idolatría. De pronto se idolatra el cuerpo, la profesión, el trabajo, el equipo de fútbol, el conocimiento, el liderazgo, la fama. Todo esto son formas de idolatría. ¿Y por qué se dice que son formas de idolatría? Porque a veces desplazan a Dios del primer lugar, y entonces colocamos en primer lugar estas cosas antes que al Señor. Y todo lo que desplace a Jesús o al Señor del primer lugar es idolatría. Esa clase de idolatría también está en las congregaciones. ¿Ustedes se acuerdan allá la idolatría que había en Babilonia? Como Nabucodonosor mandó, él mismo se consideraba Dios y mandó a hacer una estatua para que todo el mundo adorara la estatua en Babilonia. Una estatua como de 27 metros, altísima. Solamente Ananías, Misael
y Azarías, ahí no nombra a Daniel, pero esos tres muchachos no se inclinaron ante la idolatría. Mis hermanos queridos, ellos se mantuvieron inertes. Ahí no se inclinaron al son de los instrumentos musicales que llevaban a la idolatría. No. Inclusive un ministerio puede ser también un ídolo. Tenemos que tener tanto cuidado de no contaminarnos con todo esto de la idolatría. ¿Qué es otra cosa de Babilonia hoy? La cultura de lo normal. Hay muchos cristianos que aún no disciernen entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Y saben por qué? Porque falta lectura de la palabra de Dios. Falta lectura. Algunos creen que es normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es normal allá afuera. En un colegio se oyó que la profesora le aconsejaba a los padres de familia: échenle en la lonchera el condón a su niño, por si acaso tiene relaciones. Eso es natural, es normal. Al seno de la iglesia, no, mis hermanos. Relaciones sexuales extramatrimoniales, sea soltero o casado, es pecado. Pero para nosotros no debe ser normal. Que es normal ser homosexual, que es normal ir a las fiestas mundanas, que es normal que una persona opte por la eutanasia. Estos días el sonado caso de eutanasia. La eutanasia es un suicidio asistido. La eutanasia no es la voluntad de Dios. Pero para unos es normal. Normal. Es normal para muchos celebrar Halloween. No, mis hermanos, Halloween es una fiesta, un demonio. Sus niños no pueden participar de esto. Nosotros no podemos participar de esto. Que es normal celebrar el Día de las Velitas. Es una fiesta idolátrica el Día de las Velitas. Eso no es normal. Y ahí es donde apelo al discernimiento, mis hermanos queridos, para saber qué son las cosas condenadas por la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice para tener una vida íntegra delante de Dios. ¿Qué es normal para ti? La otra cosa es la exaltación al ego. ¿Qué dijeron en Babilonia? Hagámonos nombre. Dios le dijo a Abraham: yo te daré nombre. Hoy en día el ídolo de la canción, el ídolo del deporte, el ídolo de no sé qué, todo eso es ídolo. El nombre, la exaltación al yo. Mis hermanos, no sé si en su casa sea esa exaltación al yo antes que la gloria de Dios. Yo logré, yo hice. Mis hermanos queridos, yo les he dicho que todo lo que hagamos, todo lo que sepamos y todo, mis hermanos, lo que el Señor nos dé la oportunidad, debe dársele la gloria a Dios. Tú eres profesional porque Dios quiso que así fuera y te proveyó. Tú tienes una casa, tú tienes un negocio, tú llevas un vestido, tú tienes un conocimiento, tú tienes una habilidad. Todo viene del Señor y por lo tanto no es yo, es la gloria para el Señor. Es la gloria al Todopoderoso. Aleluya. La gloria para Él. La codicia. La codicia se manifiesta mucho, mis hermanos, en contrabando, en negocios ilegales, en soborno, en adulteración de facturas, en evasión de impuestos, en narcotráfico. Hablando de lo que, de esta cultura, de lo que es normal, que todo es normal, el pecado lo legalizaron. La prostitución la legalizaron, el consumo de droga lo legalizaron. Todo es legal, todo es normal. Para nosotros no. Somos un pueblo escogido,
un pueblo apartado, un pueblo singular, un pueblo distinguido en sus palabras, en sus hechos, en sus acciones. Tenemos que ser un pueblo singular para la gloria de Dios, un pueblo particular. Hay que ser claros con los impuestos. No podemos nosotros estar comprando cosas de contrabando. No podemos nosotros, mis hermanos, adulterar facturas. No podemos evadir impuestos. Esto contagia la vida espiritual. Concluyo diciendo que nuestro mundo actual se parece a esa antigua cultura babilónica mucho más de lo que alcanzamos a percibir. Y al estudiar, hermanos, la historia de Daniel, podemos entender cómo se puede mantener firme en Dios en medio de tanto contagio, de tanta contaminación pecaminosa, en medio de un mundo hostil hacia el Evangelio, hacia las cosas de Dios, hacia lo sagrado, hacia lo puro. Podemos ser puros. Daniel y sus amigos se mantuvieron puros a pesar de tanta hostilidad hacia ellos, a pesar de tantas cosas, mis hermanos, a pesar de haber sufrido su castración, a pesar de haber tenido que abandonar sus familias o sus amigos en Jerusalén y ser llevados a 1300 kilómetros de distancia de Jerusalén a Babilonia. Se mantuvieron firmes en Dios. Y no solamente eso, sino que Daniel fue exaltado por su fidelidad. Y dice la Biblia, allá lo último en el libro en el capítulo 1 del libro de Daniel, allá último dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Wow. ¿Saben cuál era el año primero del rey Ciro? El año 539 antes de Cristo. Desde el 605 hasta el 539 se mantuvo Daniel con el imperio babilónico. Eso quiere decir 66 años dando testimonio del Dios vivo, puro, manteniéndose en santidad para con el Señor. Sí, podemos ser santos en un mundo oscuro de maldad y perversión. Sí, podemos ser puros en medio de una cultura pecaminosa y malvada, porque el Señor nos llama a santidad. Consérvate puro, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy te digo yo a ti lo mismo y me lo digo a mí mismo. Consérvate puro. Dile al que está a tu lado, consérvate puro, pura. Pureza para la gloria del Señor. Levantémonos, hermanos. Tal vez tú digas con este tipo de predicaciones que yo no puedo ser perfecto. No, hay debilidades. Pero lo importante es reconocer nuestras debilidades, pedirle perdón al Señor y cambiar. Cierra tus ojos un momento. Ahí estás tú y Dios. Ahí estás tú y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a tu corazón. Y lo que ya te ha hablado el Espíritu a tu corazón y a tu vida, en lo que tienes que cambiar, en lo que tienes que dejar, haz un propósito y di: Señor, yo voy a hacerlo, yo voy a conservarme puro o pura. Si estás en alguna de estas contagios de la Babilonia contemporánea, si el Señor te ha hablado en esta mañana, quisiera que tú hicieras una oración a Él, de reconsagrar tu vida y de renunciar a lo que te hace daño, a lo que te contagia, a lo que te contamina. ¿Quieres hacerlo ahora? Hazlo en el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo, hazlo. Jesús es puro, es santo, lo cantábamos. Tan santo, tan lindo, tan puro. Jesús resplandece. La gloria de Dios.
habita en tu casa, la gloria de Dios habita en tu trabajo, la gloria de Dios habita contigo por donde quiera que vayas, en tu carro, si vas conduciendo, en tu taxi, si vas en un bus, en un Transmilenio o en un Zip. Allí, hermanos, la gloria de Dios te acompañe en todo lugar. Espíritu Santo, te amamos. Gracias, Padre Celestial. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres único. Aleluya, Padre. En este momento, Señor, coloco esta congregación delante de ti. Padre, que tú hables al corazón de cada uno de una manera singular, de una manera especial, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por hablar a cada corazón, por hablar a cada vida, bendito Dios. Señor, los dejo en tus manos, Padre, y coloco delante de ti la vida espiritual de ellos. Señor, háblales, redarguye su corazón. Padre, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. El discernimiento, Padre Celestial, de todo lo que tenemos que rechazar y de todo lo que tenemos que traer a nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, gracias. Aleluya, gracias, Señor. Señor, para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza, para ti la adoración, para ti, Señor, nuestro culto, y Padre, para ti la acción de gracias por todo lo que haces. Gracias, Padre, por bendecir a tu pueblo esta semana. Gracias por bendecirlo la semana que viene. Gracias, Padre, por el temor tuyo, por el desarrollo del discernimiento entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén.